Muchachos, en los videos pasados terminamos la relación estática de la viga elástica de la viga de Bernoulli. En este vamos a presentar la relación cinemática, la de las deformaciones. Con eso pues ya tendríamos la línea completa que nos vincularía la carga con la deformación, con la elástica de la viga. Para este video entonces tengo que empezar hablando de un concepto fundamental y es el de curvatura. ¿Correcto? La curvatura es una medida de qué tan doblado está algo y se define como el inverso del radio de curvatura. Entonces ahí es muy curioso porque la definición se, se involucra a sí misma. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso. Vamos, yo tengo una curva cualesquiera. Esta curva es f de x. Aquí por favor me disculpan porque sigo con la misma propuesta de los videos anteriores, intentar ser lo menos matemático posible. Entonces eso me come cierta rigurosidad, pero quiero es que les quede como claro el rollo. Esta curva, creo que ustedes, como yo, la curva de arriba, dirán que es menos curva que la de abajo. Entonces podemos decir que la de abajo tiene mayor curvatura. La curvatura se define con un círculo auxiliar que es el círculo osculador. Ósculo en latín, vamos a escribirlo ósculo, significa besito, como un piquito. Y se le llama círculo osculador porque es el círculo de mayor radio tangente a un punto. Entonces acá en esta curva yo puedo dibujarme un circulito. Entonces yo puedo dibujarme infinitos círculos, pero el que va a ser el que define la curvatura es el de mayor radio siempre y cuando siga siendo tangente y solamente tangente a este punto. Entonces, como estamos hablando de tangentes, vamos a ver que la curvatura está muy relacionada, muy relacionada con la segunda derivada de una función. Y si recuerdan de sus clases de cálculo, la función, la primitiva, cuando yo la derivo, yo obtengo el comportamiento, es decir, el crecimiento, porque la primera derivada es la pendiente y mi segunda derivada pues me habla de la curvatura, me habla de si es carita feliz o si es carita triste. Correcto. Entonces, esto va a ser fundamental ahorita en lo que va a seguir. Pero entonces, ¿cómo definimos la curvatura? Como el radio, el inverso de este radiecito de ρ que yo tengo acá, ese es el radio de curvatura. Y cuando yo voy a hablar de la curvatura, que la vamos a denominar capa, yo voy a decir que es 1 sobre el radio de curvatura. Entonces, noten que es una relación inversa. Si el radio de curvatura es muy grande, significa que aquí me cabe un círculo muy grande. Entonces esto está casi recto. Si el radio de curvatura es muy chiquito, 1 sobre algo muy chiquito es muy grande, entonces significa que algo está muy curvo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo fuera a colocar un circulito, me tocaría colocar un circulito mucho más pequeño que el de allá. Entonces este radio que habría aquí sería más pequeñito, por lo tanto la curvatura sería mucho más grande. Entonces dejemos eso claro de por qué vamos a involucrar círculos. Es porque la definición de curvatura la vamos a hacer con el círculo más grande que sea tangente en un punto y la curvatura como tal va a ser el inverso del radio de ese círculo. ¿Correcto? Esa es la primera definición que tenemos que tener clara en este momento. Las otras son un recordéis de resistencia de materiales. Vamos a recordar dos conceptos. El primer concepto, el esfuerzo. El esfuerzo normal, es decir, los esfuerzos de compresión o de tracción, nosotros en resistencia los manejamos como P sobre A, carga por unidad de área. Adicionalmente vamos a definir un concepto que creo que la gran mayoría de ustedes debe recordar, si no pues aquí está la presentación, que es la deformación unitaria. Y la deformación unitaria es un delta sobre L. Entonces, en el esfuerzo tenemos una carga aplicada sobre una cierta superficie. Y en la deformación unitaria tenemos una deformación sobre una longitud. Ejemplo, claro y rápido. Yo tengo una barra que mide L. Yo le aplico una carga de tracción y mi barrita se deforma. Esta línea punteada es lo que se alargó una distancia delta. Entonces, la deformación unitaria en este caso, pues es idéntica a la fórmula, sería delta sobre L. ¿Y qué es esto, muchachos? Esto es un porcentaje. Porque yo aquí estoy diciendo
la relación de qué tan grande es la deformación sobre la longitud original. Ahora bien, ahora bien, esto puede sonar un poquito bobo, pero necesitamos esta definición clara para lo que sigue más adelante. Supongamos que esta longitud completa es L, minúscula, ¿correcto? Entonces, yo como calculo delta, sería L minúscula, L cursiva, menos L. Es decir, longitud total deformada menos longitud original. Correcto. Por lo tanto, si yo esta expresión la divido por L, por la longitud original, pues esto me va a dar epsilon. Y esto me va a dar la longitud total sobre la original menos 1, porque L sobre L me va a dar 1. Y es exactamente esto que tengo acá, muchachos, al final de cuentas. Pero necesito que esto quede claro. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? La deformación unitaria de epsilon me está diciendo cuánto se está deformando una estructura. Es decir, yo te puedo decir que la barra se deformó 10 centímetros, pues que si la barra mide 10 metros, 10 centímetros sobre 10 metros no es nada. Pero si la barra se formó 10 centímetros y la barra mide 1 metro, ya sí es bastante. Entonces, 10 centímetros sobre 1 metro, que son 100, esto me da 0.1. Este fue el segundo caso que les dije. Y en el primer caso fue 10 sobre 10 metros. Esto ya nos da algo muy chiquito, 0.001. Entonces miren la diferencia tan grande. Y esta es la deformación unitaria. Entonces la deformación unitaria me da un estimativo porcentual, por decirlo de algún modo, de qué tanto se ha deformado algo. Y para cerrar esta parte de acá, de acuerdo a la relación lineal de la ley de Hooke, si yo grafico las deformaciones unitarias contra el esfuerzo, me sale una línea recta cuya pendiente es el módulo de elasticidad del material. Entonces, esta es muy importante porque sigma es igual a E por epsilon. Y estas tres cosas las vamos a utilizar ahorita. Entonces, recapitulando y ya para empezar como tal con nuestra deducción, sigma, el esfuerzo, nos da un estimativo de cómo se distribuye la carga sobre una superficie. La deformación unitaria nos da un estimativo de qué tan grande ha sido la deformación respecto a las dimensiones originales. Y esta expresión de acá nos da una herramienta para relacionar sigma y epsilon. Esta es la ley de Hooke, muchachos. Miren que sigma es de cierta forma una carga, epsilon de cierta forma una deformación, y E es una constante de proporcionalidad, por lo tanto esto es P igual a K por delta. Muy disimuladamente está involucrado. Entonces, habiendo dejado esto claro, vamos a pasar entonces a nuestra deducción. Para eso, tengo acá esta viga. El hecho de que ya elegí una viga simplemente apoyada con carga uniforme no tiene nada que ver con la deducción. Simplemente quería utilizar cargas y cosas familiares. Esta deducción es en realidad general. Cuando yo aplique esta carga, como estos dos puntos no se pueden mover, los apoyos, yo estoy intentando bajar esto, la viga necesariamente tiene que curvarse para coger esa carga. Entonces esa curva es la que yo tengo aquí, en el esquema de abajo. Y este rectángulo que estoy mostrando acá es de la zona que vamos a analizar. Aquí el círculo, este es el círculo osculador que les mencionaba, pues aquí está súper exagerado. Aquí está súper exagerado porque debería ser minúsculo. En vigas reales, muchachos, las curvaturas son del orden de décimas de radian por kilómetro. Entonces hagan eso en la cabeza, sería 0.1 radianes por kilómetro más o menos en una viga concreto, para que tengan ese orden de magnitud en la cabeza. Es muy chiquito. Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto. Como ustedes pueden ver, tengo aquí la curva. Y este círculo tiene un centro, un origen. Entonces yo puedo venir acá a traernos esto acá. Esto acá. Este es el esquema. Permítanme, yo quito los pastelitos de aquí. Entonces tendríamos que esta es nuestra barra curva, producto de las cargas, y sobre esta barra curva vamos a tener lo siguiente. Como el rectangulito que yo saqué es muy chiquito, esto es un diferencial de ángulo,
y yo estoy anclado sobre un cierto punto O que está lejos, lejos, lejos en la viga, y desde ese punto O yo estoy proyectando unos radios. Ese radio va medido a una cosa que se llama la fibra neutra, que ya la vamos a explicar. Entonces miren que la fibra neutra, como esto se está asumiendo que es una circunferencia, en este pedacito, en este diferencial de arco, yo estoy asumiendo que es una circunferencia, este radio que yo tengo acá, pues es la misma distancia en cualquier punto de esta línea punteada. De esta línea punteadita va todas las distancias del origen O, que es este de arriba, hasta esa línea punteada que yo tengo ahí, son precisamente ρ. Correcto. Ahora, ¿qué es mi fibra neutra? Si venimos acá y analizamos este esquema, esto es como un zoom de lo que yo hice ahí, de lo que yo tengo acá. Si nos damos cuenta, cuando se dobla la viga, aquí me sale. Noten que originalmente estaba recta, entonces esta línea recta que tengo acá es la posición original no deformada, y cuando se me deforma, miren que la fibra de abajo se alargó, salió, y que la fibra de arriba se contrajo, se movió para la izquierda. Quiere decir que todo todo lo que está aquí arriba se comprimió, todo lo que está aquí arriba se traccionó. Eso por definición es momento positivo, muchachos, es el que tracciona la fibra inferior. Pero si yo estoy pasando de menos a más, porque aquí tengo compresiones que son negativas, aquí tengo tracciones, son positivas, en algún punto yo tengo que pasar por cero. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un punto en la sección que ni se alarga ni se acorta. Esa es la fibra neutra. Esta de acá es la fibra neutra. Mira que yo puedo curvar toda la viga, pero esta línea punteada gris que estoy mostrando acá nunca se va a alargar. Pero si la viga está en momento positivo, todo lo que esté hacia arriba de la fibra neutra se va a comprimir y todo lo que esté hacia abajo de la fibra neutra se va a traccionar. Porque miren esta deformación. Y, y si yo tengo deformaciones así, si yo tengo esfuerzos asociados a eso. Acá es muy importante mencionar el principio de Bernoulli, que nos dice que las secciones planas siguen siendo planas después de la deformación. ¿Qué quiere decir eso? Que si originalmente esta línea recta era la sección de la viga, cuando yo la deformo, esta otra línea oblicua es la sección de la viga, es decir, permanece plana. No tiene un comportamiento así. No está permitido que la sección transversal se alabee. El alabeo seccional es un problema de orden superior que es realmente complicado y no está al alcance del curso. Incluso no creo que sea al alcance mío entenderlo del todo. Entonces, esta situación de acá, pues la podemos ver un poquito como en 3D. Mírenla aquí. Esa fibra neutra es todo eso que tengo ahí en grisecito. Y estos son los ejes locales de mi sección. Como siempre, yo tengo que mi eje X coincide con el eje de la barra. Para este ejemplo, mi eje Y es la vertical global y mi eje Z sale del tablero, o en este caso de su pantalla, como siempre lo hemos hecho en clase. Voy a colocar un origen de coordenadas de la sección del rectangulito. Asumí que era un rectángulo por facilidad. Esta deducción se puede hacer para una sección genérica. Pero voy a colocar que el origen de coordenadas de mi sección queda justo en el centroide de la sección. Justo, justo, justo en el centroide de la sección. Y ese centroide coincide con la fibra neutra. Eso lo vamos a demostrar más adelante. Por ahora, simplemente asumamos que no lo sabemos y que yo coloqué el origen de coordenadas en la fibra neutra, que no sabemos dónde queda, que ya les di el spoiler, queda en el centroide. Entonces, sobre esta configuración deformada, sobre esta anterior, podemos empezar a trabajar. Sobre esta configuración podemos empezar a trabajar y a ver ciertas relaciones que nos van a ser bastante útiles. Entonces, lo primero que tenemos que calcular acá, con geometría, es el valor que tiene esta longitud de arco. Este diferencial de arco tiene que ser ρ por d teta. Primer detalle importante, ρ por d teta. De acá podemos deducir que ds sobre d teta es igual a ρ. O bien, si yo elevo a la menos 1 ambos lados, que d teta sobre ds es igual a 1 sobre ρ. Esta definición
que tenemos aquí la vamos a revisitar ahorita y va a ser importante. El cambio de la rotación por unidad de arco es la curvatura. Correcto. Rho es el radio que tiene ese círculo y al comienzo les definí la curvatura como la medida de que tan doblado está algo y por definición es 1 sobre el radio del círculo que cabe ahí. Entonces es lo que tenemos acá. Y ahora vamos a hablar un poquito de este otro esquema de apoyo que tengo aquí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es como un zoom del anterior. Solo que, como pueden ver, en el origen de coordenadas que les mencioné, yo decidí moverme unas cuantas unidades hacia arriba, una distancia y. Entonces, como toda esta fibra grisecita está a una distancia ρ del origen de coordenadas, de mi centro de rotación allá arriba, ¿a qué distancia estará y? Entonces recuerden que ya está medido desde este punto hacia arriba, pero la distancia de este punto a ese centro de rotación es ρ, por lo tanto ρ menos y me va a dar la distancia de esta fibra, de la fibra cian al centro de rotación. Lo que les quiero mostrar ahí es esto. Esa fibra cian está aquí arribita, está por aquí arribita, una fibra cualquiera. Entonces la distancia desde este centro de rotación hasta mi fibra cian tiene que ser ρ, que es la distancia total al eje neutro, menos la altura y que yo ya tenga. Por lo tanto, este diferencial de arco que tengo acá, esta distancia, tiene que ser igual a ¿qué? Al radio de ese punto, que es ρ menos y, por d teta. Correcto. Esto vamos a cambiarlo de color, vamos a colocarlo negro. Entonces, aquí podemos hacer un primer análisis. ¿Cuánto se deformó esta carita? Pues esta carita originalmente estaba acá y se movió para acá esta distancia. Entonces, esto de acá, esto que yo me acabé de formar, es delta. Ah, pero ahorita definimos delta. ¿Delta qué es? Delta es igual a la longitud no deformada, que en este caso es ds, menos la longitud deformada, que es dsy. Correcto. Y si yo llego a dividir esto por la longitud no deformada, voy a obtener las deformaciones unitarias. Entonces, epsilon va a ser igual a delta sobre L, y L en este caso es ds. Véanlo bien, véanlo bien. Este delta tiene que ser mi arco original menos lo que se me haya deformado, es decir, el arco en Y, que está medido aquí arriba. Si yo reemplazo los valores que ya tengo, ds es ρ por d teta menos ρ menos y por d teta, y todo esto dividido ρ por d teta, pues ¿qué voy a tener? Primera conclusión importante, mi deformación unitaria no depende del ángulo. Miren que yo aquí voy a cancelar d teta con d teta con d teta. Y es más, ρ menos ρ me va a dar 0. Por lo tanto, me va a quedar simplemente, más por menos da más, y sobre ρ. Entonces miren qué importante conclusión esta. ¿Por qué es importante? 1 sobre ρ es la curvatura. Entonces habíamos dicho que kappa es igual a 1 sobre ρ. Curvatura. Por lo tanto, yo les estoy diciendo que la deformación unitaria es igual a y por 1 sobre ρ o bien y por kappa. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo suba en la sección transversal, voy a tener más o menos deformación. Entonces, acá vamos a apelar a la otra definición que habíamos dado. Sigma es igual a E por epsilon. Entonces, si yo multiplico esta expresión de acá por E, voy a tener que sigma es Y por E sobre ρ.
Y aquí tengo otra importantísima expresión. Con esto tenemos conocimiento de las deformaciones unitarias en la sección transversal y los esfuerzos a los que está sometida la sección transversal. Ojo, estas dos cosas están en términos de qué? Están en términos de la curvatura, porque la distancia y yo la mido en la sección. Y si yo conozco las dimensiones de la sección, sabré cuál es el punto máximo donde voy a tener máximo esfuerzo. Aquí lo que me importa es la curvatura. A mayor o menos curvatura es que yo puedo decir que tengo mayores o menores esfuerzos. Entonces, con estos dos datos, muchachos, en el próximo video vamos a centrarnos en relacionar esto con las fuerzas externas para darle continuidad a toda la relación. Entonces voy a frenar por acá, ya el video tiene 20 minutos, me parece que es suficiente, y en el siguiente retomamos. Nos vemos.